Los estudiantes, espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a escuchar una historia que nos va a contar nuestro compañero Adrián. Bueno, la historia es de Heidi. Heidi vivía feliz en una cabaña de los Alpes junto a su abuelo y su amigo Pedro, el cabrero, y su perro. Pero un día la tía de la niña la envió a estudiar a la ciudad de Frankfurt, a la casa de un matrimonio adinerado que tenía una hija enferma, Clara, que necesitaba compañía. De ese modo, Heidi dejó a sus adoradas montañas y llegó a la ciudad. La pobre niña extrañaba a su abuelo y a sus amigos, pero su buen corazón tampoco quería irse, pues sentía un tierno afecto por Clarita. La pobre niña enferma no podía caminar ni ponerse de pie. Heidi estaba convencida de que Clara se curaría si se la llevaba a las montañas, pero a pesar de sus buenas intenciones, incluso ella iba enfermando de tristeza por estar tan lejos de su casa, hasta que el médico decidió que la única solución para curarla era devolverla a las montañas de su abuelo. Meses después, al ver el efecto curativo del aire puro y de sus queridas montañas de Heidi, los desesperados padres de Clara llevaron a su hija a la cabaña del abuelo. Y gracias a los cuidados de Heidi y al poder de la naturaleza, el sol y el aire limpio, Clara se curó milagrosamente y pudo abandonar la silla de ruedas para siempre. Bueno chicos, entonces esperamos que esta historia que nos acaba de narrar nuestro compañero les haya gustado mucho y que hayan estado muy atentos porque vamos a necesitar varias cositas de este cuento para más adelante realizar unas actividades. Bueno, entonces ahora vamos a explicar lo que es un sustantivo, ¿cierto? Entonces ustedes se deben de estar preguntando, ay, ¿qué será el sustantivo? Entonces, los sustantivos son palabras que se usan para nombrar cosas, personas, animales o ideas. Por ejemplo, como en el cuento, Heidi, naturaleza, Lara, abuelo, Alpes, que Alpes es de lugar, abuelo, etc. Entonces podemos evidenciar que lo que es Heidi y Alpes están en mayúscula porque son propios de ellos. Ya los vamos a ver más adelante. Entonces, luego tenemos que los sustantivos nos ayudan a nombrar las personas. Por ejemplo, niña, abuela o Caperucita. O también cuando digo Camila, Pedro, Juan, ¿cierto? Los animales, perro, lobo, jirafa. O las cosas, tomate, cama, lápiz, mesa, silla. Todos esos elementos son sustantivos. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son los sustantivos propios. Entonces, estos se refieren a los nombres propios de las personas. Clara, Heidi, Pedro o Estefanía. Y siempre deben de ir en mayúscula para que no los vayamos a confundir con las cosas u objetos. También hacen referencia a los nombres de los animales. Por ejemplo, mi perro Lucas, la vaca Lola, el gato Pelusa. Bueno, de igual forma se refieren a nombres de lugares. Por ejemplo, nuestro municipio, o sea, Urrao, los Alpes como en la historia, Medellín y Colombia, que es nuestro país, ¿cierto? Estos también van en mayúscula porque son propios y nunca los vamos a cambiar. Ahora les vamos a mostrar un ejemplo. Heidi y Clarita compraron una vaca llamada Lola en la plaza de Urrao. Entonces vemos que lo que está en rojo son los sustantivos propios.
Heidi, Clarita, Lola y Urrao. Entonces, después de haber visto los sustantivos propios, también existen sustantivos comunes, que estos son aquellas palabras que se utilizan para nombrar a las cosas, las personas, animales o lugares que pertenecen a una clase o especie en común. Por ejemplo, las cosas serían computador, camisa, agua, cobija, mesa o silla. En las personas tenemos abuelo, mamá, papá, hermano, tía, hijo. Ahí no le estamos diciendo el nombre como tal, sino lo que nos identifica a las personas, por ejemplo, el abuelo, el papá, la mamá. También tenemos los animales. La oveja, la vaca, la gallina, la rana, el cerdo, el pez y el gato. También tenemos los lugares. Ya no son como tal el nombre del municipio ni del país, no, sino que, por ejemplo, pueblo, casa, vereda, barrio. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Mi abuela se dirige al pueblo a comprar una vaca, ¿cierto? Muy bien, ahora vamos a ver cómo podemos diferenciar los tipos de sustantivos. Entonces, al lado izquierdo tenemos los sustantivos propios y al lado derecho el sustantivo común. Entonces, la primera característica, que en los sustantivos propios estamos hablando de nombres de las personas. Cuando nos preguntan cómo se llama su mamá, digamos Marta, ahí estamos utilizando sustantivo propio porque es el nombre. Entonces teníamos como ejemplo Heidi, Clara y Pedro. Entonces Heidi, Clara y Pedro eran muy buenos amigos. Bueno, por otro lado, el sustantivo común no se tiene en cuenta el nombre, no es necesario. ¿Quién es ella? Ella es mi mamá. Estamos diciendo que es nuestra mamá, pero no estamos diciendo cuál es su nombre. Entonces tenemos el niño, la niña, la señora, el señor. Ahí nos damos cuenta de que no estamos diciendo cómo se llama. Bueno, en el sustantivo propio también mencionamos el nombre del animal. La vaca Lola. Lola es el nombre de la vaquita. El perro Pluto, entonces el perrito se llama Pluto. La gallina Rebeca, Rebeca es el nombre de la gallina. Por otro lado, en el sustantivo común nos dice que nos indica qué tipo de animal es, más no su nombre. Entonces, ese animal es una vaca, ese animal es un perro, eso es una gallina. Muy bien. Luego, el nombre del lugar. Entonces, en el sustantivo propio decimos cómo se llama en sí el lugar donde estamos o para dónde vamos o del que estamos hablando. La Plaza de Urrao, el Parque de Medellín, el barrio Jaiperá. Y en el sustantivo común solamente decimos el tipo del lugar, pero sin especificar cómo se llama. Entonces, la casa, el pueblo, la plaza, el barrio o el parque. Bueno, otra forma de diferenciar es que en los sustantivos propios se escriben con mayúscula la primera letra, porque nos indican el nombre. Entonces, cuando nosotros escribimos nuestro nombre, siempre comenzamos con letra mayúscula. Y en el sustantivo común se escribe con minúscula, puesto que no se tienen en cuenta los nombres. Voy a volver a leer este pequeño fragmento del cuento con el que iniciamos. Y gracias a los cuidados de Heidi, al poder de la naturaleza, el sol y el aire limpio, Clara se curó milagrosamente y pudo abandonar la silla de ruedas para siempre. Entonces vemos que en este fragmento Heidi y Clara son el sustantivo propios. ¿Por qué? Porque son los nombres de las dos muchachas. Luego tenemos naturaleza, sol, aire y silla, son, ¿cómo es que se llama? Sustantivos comunes porque solamente nos están indicando el sujeto, pero no nos están diciendo el nombre concreto. Además, si nos damos cuenta, están escritos en minúsculas. Bueno, entonces ahora vamos a realizar la siguiente dinámica. Acá yo tengo unas palabras, ¿cierto? Tengo 6 palabras y con cada una yo voy a construir una oración y les voy a decir cuál es el sujeto y si es común o si es propio. La primera tenemos
La mesa de mi mamá es muy grande. Entonces, la mesa está actuando como sustantivo común. Y mi mamá también actúa como sustantivo común. Entonces, en esta oración que yo les acabo de decir, tenemos dos sustantivos. Luego, mi país se llama Colombia. Entonces, acá tenemos un sustantivo propio, porque es el nombre de nuestro país. Entonces, luego tenemos grande. Entonces, vamos a decir, mi hermano Pedro es muy grande. Acá el sustantivo es Pedro, que es un sustantivo propio. Luego tenemos hermosa. La mariposa es muy hermosa. La mariposa es el sustantivo y esta es un sustantivo común. Camila es una estudiante muy juiciosa. Entonces, Camila es el sustantivo propio. Y por último, tenemos el celular de mi mamá es muy pequeño. Entonces, celular es un sustantivo común. Y mi mamá también actúa como sustantivo común porque yo no estoy mencionando el nombre de mi mamá. Bueno, chicos, entonces esperamos que les haya quedado claro lo que es el sustantivo, tanto propio como el común. Bueno, entonces esperamos que se hayan divertido y que hayan hecho todas esas actividades con nosotros. Muchas gracias. Gracias.